Pinocho, Carlo Collodi. Un cierto día un viejo leñador volvía a casa con leña que vendía para que sus paisanos echaran en las chimeneas y calentaran sus frías noches de invierno. Entre los leños llamó su atención uno robusto y seco e inmediatamente lo separó de los demás, pensando que de él haría una buena silla para su cocina. De inmediato tomó el pedazo de madera y tomando un hacha se dispuso a quitar su corteza y desbaratarlo para poder dar forma al trabajo que iba a emprender con entusiasmo. Cuando dio el primer golpe, oyó algo. Al segundo golpe, una vocecita que al parecer venía del tronco le pedía: «No me maltrates, por favor, hazlo en forma más suave». Una vez comprobó el origen de aquella voz, el leñador, muy asustado, fue a ver a su viejo amigo Geppetto, que era un experimentado carpintero cuyo taller estaba en la vecindad. Enterado por su amigo de lo sucedido, Geppetto, que vivía solo en aquel pobre taller, supo inmediatamente que aquel pedazo de madera era el que siempre había esperado para hacer un muñeco que tuviera movimiento y le sirviera de compañía. Durante largo rato el viejo Geppetto estuvo marcando con lápiz los cortes que en forma precisa había de hacerle al misterioso tronco, y no cabía en sí de felicidad pensando en su obra maestra. Empezó su trabajo tallando la cabeza y siguió con el cuello, el tronco y las extremidades. Una vez ensambladas las partes, colocó en el rostro, la nariz, la boca, las orejas, los ojos y el pelo. Tan pronto hizo las manos, el maestro carpintero sintió que su peluca salía de su puesto y con gran asombro vio cómo el muñeco se la colocaba en su cabeza en medio de risas. Salió el viejo con su muñeco a la calle para enseñarle a caminar, cosa que éste aprendió rápidamente, pues emprendió veloz carrera seguido por su creador, que gritaba detrás de él. La algarabía trajo la atención de un policía, quien, creyendo que el viejo quería maltratar al que corría adelante, lo arrestó. Luego de las explicaciones del caso, fue liberado, regresando con su creación a casa. El viejo carpintero bautizó con el nombre de Pinocho a su obra maestra. Esa noche, sentado en el piso de madera, Pinocho oyó un extraño ruido que parecía ser cric, cric, el cual se repetía una y otra vez. Curioso, se dirigió al lugar de donde provenía y por fin encontró a su autor, un grillo que le miraba fijamente desde una silla. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy el grillo parlante, y debo decirte que lo que hiciste hoy tratando de escapar de tu padre no lo debes repetir, pues los niños que lo hacen les ocurren grandes desgracias». A lo que Pinocho contestó: «Me escaparé para que no me envíen a la escuela, pues te confieso que no me gusta y prefiero jugar, comer y dormir». El grillo movió su cabeza desaprobando estas ideas y volvió a reprenderlo. Durante la noche, el niño de madera durmió cómodamente sobre una vieja alfombra y al despertar en la mañana sintió las punzadas del hambre. Como su padre aún descansaba, se dio a la tarea de buscar algo de comer y en el gallinero encontró un hermoso huevo que recogió con cuidado, dirigiéndose a la cocina para freírlo en la cazuela. Una vez prendido el fuego, Pinocho colocó encima del fogón el recipiente, echó un poco de aceite y tomando el huevo le dio unos leves golpecitos para quebrarlo. Para su sorpresa, apareció ante su vista una pequeña y amarilla bola llena de pelusas, con pico y patas, que trataba afanosamente de salir del cascarón. «Hola», dijo, «gracias por ayudarme a salir». Y acto seguido salió volando por la ventana. Todavía confundido, Pinocho resolvió salir a buscar comida y se dirigió al vecindario.
Ante la primera casa que encontró, se puso a gritar y golpear la puerta hasta que su dueño asomó por el balcón para enterarse de la causa de tal alboroto. —¿Qué quieres? ¿No te han enseñado a respetar el sueño ajeno? A lo que el muñeco contestó: —Me muero de hambre, necesito algo de comer. El encolerizado vecino dijo: —Espera, vuelvo enseguida. Ya te traigo lo que necesitas. Y efectivamente volvió con un balde de agua que vació encima del desprevenido muñeco. Empapado regresó a su casa y buscó un lugar para secarse, cerca de la chimenea. Allí quedó profundamente dormido tan cerca del fuego que sus piernas empezaron a quemarse. Cuando su padre fue a darle el saludo de buenos días, se encontró con un muñeco que tenía las piernas carbonizadas y que aún dormía profundamente. El pobre viejo levantó amorosamente a Pinocho, que al despertar contó su aventura, y al darse cuenta de lo sucedido con sus piernas exclamó: —¡Oh, no! Tendré que caminar de ahora en adelante de rodillas. —No, no, no. Te haré unas nuevas piernas —comentó Gepetto para tranquilizarlo. —Todavía tengo hambre —dijo Pinocho, a lo que el viejo carpintero sacó 3 peras que tenía destinadas para su desayuno y se las dio. A pesar de su voraz apetito, dijo a su padre que las pelara, pues no toleraba comer cáscaras. Tras engullir rápidamente las frutas, el muchacho pidió las cáscaras y admitió que eran buenas para calmar el hambre. Una vez calmada su hambre, Pinocho suplicó a su padre que le hiciera las nuevas piernas, y éste aprovechó la ocasión para recordarle que no debía escaparse de la casa y que debía ir a la escuela. Pinocho lloró y prometió ser un niño obediente y estudioso si volvía a recuperar sus piernas. Entonces su padre le hizo unas fuertes piernas con bonitos pies y le vistió con ropa de papel y sombrero en forma de cartucho. —Me siento como un elegante señorito e iré a la escuela para aprender y ser un buen ciudadano. —Pero hay algo que me falta —dijo. —¿Qué es? —preguntó Gepetto, a lo que Pinocho contestó: —una cartilla. El viejo vendió su vieja chaqueta y compró la cartilla que su hijo necesitaba. Al siguiente día salió Pinocho rumbo a la escuela con su cartilla bajo el brazo. Mientras corría iba pensando en aprender a leer, escribir y hacer cuentas para empezar a trabajar y así poder ver por su anciano padre que tanto le había dado. De repente, una gran algarabía de tambores y cornetas lo sacó de sus pensamientos. Con asombro vio desfilar ante él un colorido grupo formado por una banda de música, enanos, payasos, contorsionistas y tragafuegos. Había llegado el circo, y el aspirante estudiante decidió que la escuela podía esperar, y ese día vería la función. Para ello vendió la cartilla que su padre le había regalado a costa de su chaqueta, y sin pensarlo 2 veces se acercó a la taquilla y compró la boleta que le aseguraba un puesto bajo la gran carpa. La función comenzó con la actuación de varios títeres vestidos de príncipes, soldados, sirvientes, un enano y un dragón. Pinocho estaba sentado en las graderías del fondo, disfrutando de la función, cuando fue sorprendido con los gritos de uno de los títeres que desde el escenario decía a los otros muñecos: —¡Ey! ¡Allá hay uno de los nuestros! ¡Ey, Pinocho, ven con nosotros para que el público te conozca! En 3 saltos el muñeco de madera estuvo en el escenario y fue ovacionado por el público. Ante aquella algarabía apareció un gigantón de larga barba y gran bigote y ojos llameantes que tenía en sus manos un fuete con largas tiras de cuero y 2 serpientes. Era el empresario de aquel circo y ante su presencia los pobres y atemorizados títeres enmudecieron. Gigantón agarró a Pinocho y lo colgó de un clavo, ordenando a los muñecos que siguieran la representación. Luego fue a sus habitaciones a terminar de asar una pierna de cordero para su comida. Como se acababa la leña y la carne no estaba bien asada, Gigantón tomó el muñeco de madera que había colgado en el clavo con la intención clara
de ponerlo en las brasas. Pinocho captó lo que el gigante pretendía y empezó a suplicar: «No lo haga, señor, por favor, no quiero morir. Papá, sálvame, prometo no volver a desobedecer. Seré un niño bueno». Conmovido, Gigantón abrazó a Pinocho y dejó que éste subiera por su larga barba. Luego le preguntó: «¿Dónde está tu padre y tu madre?». A lo que Pinocho contestó: «Mi papá Gepetto está en casa y no conozco a mi madre». Después de contarle a Gigantón lo sucedido, cuando iba a la escuela con la cartilla que su padre le había regalado, desprendiéndose de su remendada chaqueta, éste le regaló a Pinocho 5 monedas de oro para que le llevara a su padre, y Pinocho, agradecido, estampó un sonoro beso en la cara del bondadoso hombre. ¡Mua! Camino de su casa, encontró una zorra y un gato que amablemente le saludaron. Al notar la alegría del chico, le preguntaron el motivo de la misma, y éste les contó del regalo de 5 monedas de oro que había recibido, con las cuales compraría útiles para la escuela y una chaqueta de fino paño para su padre. «Vemos que eres un buen hijo», dijo la zorra, «y te llevaremos a un lugar donde se siembra una moneda y al otro día aparece un árbol lleno de ellas». Nuevamente, Pinocho se desvió de su camino a casa y emprendió el viaje en compañía de sus nuevos amigos rumbo al campo milagroso donde florecían monedas de oro. Llegaron a un hotel del camino, donde la zorra y el gato comieron como nunca y contrataron 2 cuartos para dormir, uno para Pinocho y otro para ellos, recomendando al dueño que los despertara a medianoche para seguir su camino. A las 12 el posadero despertó a Pinocho diciéndole que sus amigos anticiparon el viaje, que lo esperaban en el campo de los milagros y que para no ofenderlo le habían dejado la cuenta equivalente a 1 moneda de oro. Tomó Pinocho el oscuro camino y se detuvo al ver una pequeña luz que parpadeaba en el hueco de un árbol. Era ni más ni menos el grillo parlante que se dirigió a él diciéndole: «Hola, Pinocho, otra vez metido en problemas, ¿no? ¿No sabes que esos 2 pillos lo que quieren es robar tus monedas? Con las 4 que te quedan puedes solucionar algunos problemas en casa. No creas en riqueza fácil y huye de malas compañías», agregó. Pinocho siguió su camino sin hacer caso de lo que se le decía, y pronto se dio cuenta de que el grillo tenía razón. «¡Alto! ¿La bolsa o la vida?», dijeron 2 sombras que aparecieron tras él, a lo que el asustado muñeco reaccionó encaramándose a un elevado pino con el fin de evitar el atraco. Como las 2 sombras no pudieron subir al árbol, prendieron fuego al mismo, pero Pinocho, dando un gran salto, corrió velozmente por entre los matorrales hasta que los perdió de vista. Pero los bandidos no se daban por vencidos y nuevamente alcanzaron a su presa. A punto de ser alcanzado, Pinocho divisó una casita blanca y hacia allí se dirigió, golpeando fuertemente la puerta. Decía: «¡Auxilio! ¡Déjenme entrar! ¡Vienen tras de mí!». Pronto se abrió una ventana y apareció una bella y pálida niña. Luego, sin decir palabra, volvió a cerrar la ventana ante la desesperación de Pinocho. Los asaltantes, que no eran otros que la zorra y el gato disfrazados con unos costales, alcanzaron al asustado muñeco y, cuchillo en mano, le exigieron las monedas de oro. Como Pinocho las guardaba en su boca y no la abría, lo colgaron por el cuello de un árbol y se sentaron a esperar que cesara sus movimientos para obtenerlas. «Oh, papá, ¿dónde estás? Ayúdame, por favor. Seré un niño bueno», decía, y al momento se quedó sin sentido. La ventana se abrió nuevamente, y la hermosa niña, que en realidad era una buena hada que vivía allí hace muchos años, al ver al pobre niño inmóvil se conmovió, y al dar 2 palmadas surgió una poderosa águila que con respeto preguntó: «¿Qué deseas de mí, querida hada?». A lo que ella contestó: «¿Ves aquel muñeco colgado del árbol?». «Sí, lo veo. ¿Quieres que lo baje?». «Sí», dijo el hada,
y lo traes con mucho cuidado para tratar de curarlo. Así lo hizo el águila, y la bella hada hizo que fuera depositado en una confortable cama con almohadas de pluma de canario y sábanas bordadas de oro. Luego de tomarle el pulso y ponerle el termómetro, vio que tenía una fiebre muy alta y colocó una toalla húmeda en su frente para bajarle la temperatura. Por fin Pinocho despertó y con lágrimas en los ojos agradeció a su benefactora. La bondadosa niña vertió en medio vaso de agua una medicina en forma de polvo blanco que ofreció a Pinocho para que se curara, pero éste no quiso tomarla a pesar de los ruegos del hada. Llegaron entonces 4 conejos negros como el carbón, cargando un ataúd de madera y dijeron que venían por él, pues al no tomarse la medicina moriría de un momento a otro. Tal fue el susto de Pinocho que arrebató el vaso a la niña y bebió su contenido en un 2x3 e inmediatamente quedó curado. El hada le dijo que contara su aventura y al saber lo sucedido preguntó: ¿Dónde están las monedas? Y Pinocho contestó: Las perdí. Y empezó a crecerle la nariz. Y a la siguiente pregunta: ¿Dónde? En el bosque, dijo. Su nariz creció un poco más. Siguieron las preguntas y respuestas mentirosas hasta que la nariz era tan larga que le impidió salir por la puerta. La buena hada dejó pasar unas horas sin hacer nada por calmar a Pinocho, que no cesaba de llorar debido a tan incómodo apéndice. Por fin, después de explicarle lo malo de decir mentiras, dio un par de palmadas y entraron al cuarto unos pájaros carpinteros que picotearon la larga nariz y la dejaron del tamaño normal. Arrepentido, Pinocho se despidió de su nueva amiga y emprendió el camino de regreso a buscar a su papá. Y en un recodo del sendero se encontró frente a frente con nada más ni nada menos que con sus compañeros del hotel, la zorra y el gato. Después de contarles la triste aventura del asalto, los malandrines lamentaron que hubiera gente tan malvada en el mundo y lo encaminaron nuevamente al campo milagroso para que sembrara sus 4 monedas de oro. Llegaron a un lugar descampado, que según los pillos era el campo milagroso, y señalando un sitio dijeron a Pinocho: «Abre un hoyo aquí, entierra las monedas y ve por agua al arroyo para que crezcan más rápido. Nosotros cuidaremos». El muñeco iba haciendo planes con la cosecha de oro que se avecinaba. «Tendré un coche dorado tirado por caballos blancos para ir con mi papá a la ópera, un gran palacio con los más finos muebles y una despensa llena de dulces y manjares». Regresó con agua que recogió en un zapato, y cuando iba a regarla, oyó la risa de un loro que esperaba parado en la rama de un árbol. «¿De qué te ríes?», preguntó. «De lo ingenuo que eres. El dinero no crece en los árboles, se obtiene con esfuerzo, trabajo y ahorro». Tus amigos desenterraron las monedas y huyeron. Triste y arrepentido, se prometió Pinocho a sí mismo ser un niño obediente y se encaminó hacia la casa del hada para que le ayudara a buscar a su papá. Llegó a un cruce de caminos y se encontró con que una gran serpiente le obstruía el paso. Entonces, venciendo el miedo, dijo cortésmente al reptil: «Buenos días, señora serpiente. ¿Puede apartarse un poquito para que yo pueda pasar?». Ante eso, la culebra golpeó fuertemente al muchacho con la cola, y éste salió por los aires cayendo de cabeza en medio de un charco de lodo. Mientras Pinocho agitaba enérgicamente las piernas, la serpiente fue víctima de un ataque de risa al ver el desespero con que su víctima trataba de salir de aquella poca decorosa situación. Tal fue la intensidad de la risa que se le reventó una de las venas de su cuello y murió. Por mucho que corrió, el muñeco se vio nuevamente en medio de la noche atravesando un campo sembrado de zanahorias. Haciendo un alto en el camino, desenterró un par de ellas para calmar un poco de hambre que el ejercicio le había producido. Reinició su camino, cuando de repente ¡zas! Un cepo metálico para atrapar conejos se cerró sobre uno de sus tobillos.
Con desespero empezó a gritar, tratando a la vez de abrir el aparato que le estaba cortando su pierna de madera. A los gritos acudió el dueño de la granja, que con su linterna alumbró al asustado Pinocho. ¡Ajá! Por fin agarré al ladronzuelo que roba mis zanahorias. No, no, tenía hambre y solo tomé 2. Bueno, vamos a la casa, y como mi perro guardián murió, tú harás sus veces. Y dicho esto, lo encadenó a la pared. Debes ladrar cuando creas que hay ladrones, y si llueve te metes en esta caseta de mi anterior guardián. Pinocho se metió en la perrera para resguardarse del frío, y a pesar del miedo se quedó dormido, soñando con la hermosa hada a cuya casa se dirigía cuando fue apresado. De pronto fue despertado por alguien que hablaba de entrar al gallinero para sacar 8 gallinas. Silenciosamente se acercó y vio claramente a 4 zorras de oscuro pelaje que portaban 2 bolsas de lona cada una. Cuando estuvieron adentro, Pinocho cerró la puerta del gallinero y empezó a ladrar fuertemente como un perro. Ante esto se levantó el granjero y, encerrando los 4 ladrones en un saco, felicitó al muñeco y como premio le quitó el collar al tiempo que le decía: «Eres libre». Pinocho emprendió veloz carrera en busca de la casita del hada, pero en lugar solo encontró el árbol donde lo colgaron 2 siniestros asaltantes. Se sentó entonces en el suelo y prorrumpió en un amargo llanto, diciéndose: «¿A dónde te fuiste, querida benefactora? ¿Cómo encontraré a mi papá? Tengo miedo». Pasó en estas una paloma grande como una gallina, y al oír los lamentos dijo: si eres Pinocho y buscas a tu papá Gepetto, sé dónde se halla en estos momentos, y si quieres te llevaré con él». Sin pensarlo 2 veces, después de dar las gracias, Pinocho se encaramó encima del ave como quien monta a caballo, y pronto llegaron a una playa desde donde se divisaba una pequeña barca con una persona dentro. Esta no era otra que el mismísimo Gepetto, tratando de atravesar el mar en busca de su hijo. «¡Papá! ¡Papá!», alcanzó a gritar Pinocho, pero pronto la pequeña embarcación desapareció bajo las embravecidas olas. Entonces el valiente muchacho se lanzó al mar y nadó durante horas y horas tratando de encontrar a su padre, lo que era bastante difícil en aquella inmensidad azul. Por fin divisó una isla y allí se dirigió, pero no fue fácil llegar, pues su condición de muñeco hecho de madera le hacía flotar, y las gigantescas olas lo lanzaban una y otra vez mar adentro. Redoblando sus esfuerzos, logró tocar tierra, y tras descansar un poco, dio un vistazo al horizonte en busca de alguna señal de vida del pobre Gepetto. Vio pasar un delfín y le dijo: «Soy Pinocho, busco a mi padre que viaja en una frágil barca». Y el amistoso delfín contestó: «Fue tragado por una enorme ballena». Acongojado, Pinocho agachó su cabeza y dio rienda suelta a sus lágrimas, cuando de pronto oyó una voz que le era familiar: «Debes tener confianza en que pronto veremos a tu padre». Sorprendido levantó sus ojos y vio al hada frente a sí. Pero, ¿qué se hizo tu casa? ¿A dónde fuiste? Sentí mucho miedo», dijo. «Porque sé de tus buenos sentimientos he venido a buscarte, y mientras aparece tu papá, seré como una mamá para ti. De ahora en adelante serás un niño obediente y atenderás mis consejos». Dando grandes saltos de alegría, el feliz muñeco prometía: «Haré todo lo que me mandes, pues para eso eres mi madre». «Lo primero que harás es ir a la escuela», le dijo el hada, «porque los niños deben aprender las cosas que más tarde les servirá para ser buenos ciudadanos». No le hizo mucha gracia la proposición, pero Pinocho estaba dispuesto a cambiar y al día siguiente fue a la escuela. No pueden imaginarse en el gran revuelo que se armó entre los estudiantes al tener entre ellos un parlante muñeco de madera. Rodearon de inmediato al nuevo compañero. Uno alaba su camisa, el otro le quitaba el sombrero y hasta hubo uno que trató de tocarle la nariz. Mejor no lo hubieran hecho, pues Pinocho le propinó una fuerte patada en la espinilla y eso bastó para infundir respeto a los demás. De pronto alguien gritó:
¡Vamos! ¡Hay una ballena en la playa! Y Pinocho, pensando en la que se había tragado a su padre, emprendió veloz carrera dejando regazados a los muchachos que venían detrás suyo. Mientras éstos descansaban, el muñeco les hacía muecas y aumentaba su velocidad. Una vez en la playa, Pinocho pudo comprobar que no había tal ballena, y al ver la cara de burla de sus compañeros que poco a poco iban llegando, comprendió que lo único que éstos querían era hacerle perder el primer día de clase. Otra vez he fallado, se dijo. Furioso con las burlas, el ofendido muñeco dijo a los muchachos que a pesar de todo él estudiaría con juicio para ser alguien en la vida. Ante esta actitud, uno de ellos lo criticó porque los haría quedar mal con los maestros, ya que podrían compararlos con él y los harían estudiar más. Y acto seguido se le fueron encima, armándose un gran barullo donde volaban cuadernos y libros. Hasta los peces y los cangrejos que se asoleaban en la playa se sorprendieron e inicialmente creyeron que se trataba de una lluvia de alimentos. Llegó la policía y la desbandada fue inmediata. Corrían los alborotadores para todos lados y Pinocho se lanzó al agua perseguido de cerca por un perro que acompañaba a los guardias. En medio de las olas, el agotado can le suplicó al muñeco que lo sacara a la orilla. «¡Sálvame! ¡Ayúdame! Tengo un calambre en la pata izquierda y me estoy hundiendo», gritaba. Pinocho recordó que su padre le había inculcado el valor de la solidaridad y empujó al animal hasta dejarlo a salvo. Siguió nadando cerca de la orilla y fue pescado en una red junto con algunas sardinas. El viejo pescador, dueño de la red, arrimó su barca a una cueva y después de sacar sus presas, colocó un enorme sartén sobre una fogata, vertió un poco de aceite y sacando una bolsa de harina, procedió a enharinar el producto de su pesca. Ya estaban en la cazuela algunas sardinas, y cuando el asustado Pinocho iba a ser echado en ella, apareció el perro a quien había salvado de las aguas y lo arrebató de manos del pescador, emprendiendo una veloz carrera. «Muchas gracias por salvarme», dijo Pinocho, a lo que el perro contestó: «Hoy por mí, mañana por ti», y dicho esto se despidió. Llegó a la casa de su hada madrina con gran vergüenza por su desobediencia y golpeó tímidamente. Abrió la puerta un enorme caracol que preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué necesitas?». «Soy Pinocho y busco al hada», contestó. «El hada está durmiendo», dijo el caracol. «¿Podrías darme algo de comer mientras despierta?», preguntó el hambriente chico, y el caracol volvió lentamente a las 2 horas con una bandeja llena de ricas viandas que resultaron ser de cartón. Pinocho se desmayó, probablemente por haber aguantado hambre durante todo el día, y despertó tendido en un sofá con el hada a su lado que le decía: «Ay, Pinocho, una vez más te perdono tus locuras y espero que te corrijas. Ven a comer comida de verdad para que repongas tus fuerzas». Un buen tiempo Pinocho estuvo juicioso, dedicado al estudio, hasta que un amigo de la escuela le comunicó la decisión de viajar al país de los juguetes, donde no habían maestros ni libros. Allí, dijo, uno se levanta a jugar y anochece jugando. Pronto pasará el coche que habrá de llevarnos a mí y a 100 más. ¡Vamos! Prometí a mi madre helada no volver a desobedecer y portarme bien. Esperaré el paso de la carreta para darles el adiós y luego iré a casa. Pero, ¿es cierto que no hay escuela, ni maestros, ni libros en ese país? No los hay, aseguró su amigo. ¡Qué hermoso país! Iré con ustedes. Apareció la carreta tirada por 6 burros que tenían zapatos de cuero en vez de herraduras. El cochero, un sonriente hombrecillo de baja estatura, animó a los 2 amigos a subirse al coche junto con otros muchachos que iban en él. A Pinocho le pareció ver lágrimas en uno de los borriquitos, y antes de subir le acarició. Entonces le pareció oír que éste le decía: «No cometas el error de ir. Sé obediente, sigue los buenos consejos, deja las malas compañías».
Pensativo, Pinocho se encaramó a la carreta y después de muchas horas llegó a su destino, el país de los juguetes. Maravillados los muchachos vieron una gran variedad de carpas de circos, grupos de niños jugando a la rueda, el trompo, la golosa, la lleva y otros montando en bicicletas, patines y patinetas. Pasaron 5 meses de ocio, sin libros ni maestros. Pero la aparente felicidad de Pinocho se convirtió primero en asombro y luego en angustia, cuando un día al despertar quiso lavarse la cara en un platón lleno de agua y vio reflejada su imagen con un par de hermosas orejas de burro. Pinocho cubrió sus orejas con un gorro de papel y salió a buscar al amigo que lo había metido en esa aventura. Lo encontró con un gorro parecido al suyo y llegaron a la conclusión de que eran víctimas de la enfermedad del burro que da en aquellos niños que no quieren estudiar. ¡Ah! Estaban tratando de encontrar un medio para aliviar su enfermedad, cuando con gran dolor fueron arqueando la espalda y quedaron parados en 4 patas llenas de pelo, a la vez que su cara se alargaba y se convertían en asnos. Horrorizados, los 2 amigos fueron interrumpidos por la voz del sonriente hombrecillo que les había conducido al país de los juguetes. «Hola, queridos míos, han quedado de muy buena estampa», y procedió a cepillarlos hasta que su piel quedó suave y lustrosa. Ya habrán adivinado, mis queridos lectores, que el sujeto vivía de recoger muchachos traviesos a los que no gustaban de libros y maestros, y en aquel extraño lugar los convertía en burros que luego vendía. Esto es lo que hizo con los nuevos borricos que fueron adquiridos por el dueño de un circo. Después de aprender algunos trucos, el pobre Pinocho fue presentado ante el público como el burro bailarín y a punta de latigazos hizo una reverencia ante el bullicioso público infantil. Luego, parado en sus 2 patas traseras, bailó al son de una polca tocada por la orquesta. A continuación, siempre animado por el látigo, saltó por un arco de fuego y al caer se lastimó una pata delantera. Esto fue motivo suficiente para ser arrojado al mar, pues dejó de ser productivo para el empresario circense. El instinto hizo que Pinocho nadara en forma vigorosa para salir a la superficie, y para su contento se vio convertido nuevamente en un muñeco de madera. Nadó sin descanso hasta divisar una isla pequeña en la que sólo se distinguía una cabra haciéndole señas que no entendía, hasta que fue demasiado tarde, pues fue engullido por una gran ballena cuya boca parecía la entrada de un túnel. Después de los primeros momentos de confusión, empezó a caminar hacia el fondo de aquel túnel, y viendo un ligero resplandor, dirigió hacia allí sus pasos. Nunca tuvo una sorpresa más agradable. ¿A que no adivinan a quién encontró? Pues nada más ni nada menos que a su viejo padre, Gepetto, que a la luz de una vela comía pececitos vivos sentado ante una mesita de madera. Difícilmente se puede describir la gran alegría que invadió a padre e hijo, quienes después de un prolongado abrazo dedicaron todo su tiempo a relatarse sus aventuras a partir del día en el que Pinocho vio naufragar la barquita donde el viejo viajaba en su búsqueda. El viejecillo narró cómo durante los 2 años que llevaba en esa caverna había sobrevivido comiendo los enlatados y galletas de un barco que fue tragado por el gigantesco animal. Terminados los víveres y a la luz de la última vela, se vio obligado a comer pececillos vivos. Pinocho, tomándolo de la mano, le dijo: «Es hora de partir», y lo arrastró consigo. La ballena dormía su siesta de mediodía. Caminaron sobre un piso húmedo y resbaloso hasta que salieron a la luz del día, y como el viejo no sabía nadar, se encaramó en la espalda del muñeco, que empezó a nadar con gran energía. Después de varias horas de esfuerzo, el pobre Pinocho desfallecía, hasta que acertó a pasar por allí el delfín que había dado la noticia del accidente de su padre cuando el monstruo se lo tragó. «Hola, Pinocho,
Súbanse en mi lomo y en un 2x3 los dejaré en tierra firme. Así lo hicieron, y efectivamente llegaron a la playa rápidamente. Allí, Pinocho con sinceridad dijo a su padre que nunca se separaría de él, y en adelante sería un niño estudioso y obediente. Al decir esto, se convirtió en un niño de carne y hueso, y en adelante cuidó la vejez de su feliz padre.